Como he dicho al comienzo de la misa, hoy presentaremos el proyecto internacional que hacemos todos los años para un país del tercer mundo. Viene a presentarlo Elías, que la mitad de la homilía la dirá él presentando este proyecto. Por eso hoy voy a ser más breve para darle tiempo a él. Pero el Evangelio de este domingo nos viene como anillo al dedo para este proyecto. Vamos a explicar algo que a veces no entendemos bien de esta parábola, de este administrador. Este administrador hay que aclarar que no era un corrupto. Este administrador, el fallo que había tenido es que había sido un mal gestor, pero no era un corrupto. En tiempos de Jesús, como también pasaba con los publicanos, pasaba también con los administradores, no tenían un salario. Ellos vivían de un porcentaje. Ellos cobraban en especie de eso que vendían. Y eso es de lo que vivía este administrador. Cuando el Señor le dice que lo va a despedir, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, de su porcentaje, de lo que a él le correspondía, le da una parte o una gran parte a aquellas personas que eran deudores de su Señor. ¿Para qué? Para que cuando este hombre sea despedido, este administrador sea despedido, tenga quien le reciba en su casa. O sea, fue muy inteligente. Jesús alaba pues esa inteligencia, esa sagacidad y también alaba el buen uso que hace de los bienes. Es verdad que es para su interés personal, pero hace un buen uso de esos bienes. Digo esto para que lo tengamos en cuenta, que me parece importante este hecho. Bien, Jesús sigue diciendo en el Evangelio que hagamos buen uso de los bienes materiales, de los bienes de este mundo, para ser recibidos en las moradas eternas. Importante también este detalle, que con los bienes materiales nos ganemos los bienes eternos. No solamente se refiere al dinero, porque siempre que hablamos de bienes o bienes materiales, enseguida nos vamos al dinero. No. No solamente los bienes materiales, sino los bienes personales. Nosotros también, todos nosotros, no hay nadie que no tenga cualidades, talentos que le ha dado el Señor. El Señor nos los ha dado para que los pongamos a disposición de los demás aquí en esta vida. Y a eso también se refiere el Señor. Esas cualidades, esos talentos que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos presenta algo fascinante, algo impresionante, que es, dándome yo, o sea, dándonos cada uno de nosotros, pues crezco yo, crecen los demás, crece el reino de Dios y además nos ganamos la vida eterna. Nada más y nada menos que 4 cosas. Los bienes materiales en sí mismos no tienen un gran valor, son necesarios para la vida, no vamos a negarlo, y todos los necesitamos, por supuesto, pero en sí mismos no tienen un gran valor, tienen valor, digamos, para esta vida. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿solamente para esta vida? Escuchando el Evangelio de hoy, no solamente tienen un valor para esta vida, sino que tienen un valor trascendental. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestro ofrecimiento. Cuando nosotros, esos bienes materiales o esas cualidades personales que tenemos cada uno de nosotros, cuando eso lo ofrecemos, eso ya se convierte en algo muy grande. Eso ya trasciende a este mundo. Trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Porque esos bienes, como diría muy bien Jesús, procuraos
tesoros que no os roben. ¿Y cómo nuestros tesoros aquí en la tierra no nos lo pueden robar los ladrones? Pongo un ejemplo. Hoy vamos a hacer la colecta en esta misa, como todos los días, todos los fines de semana. Suponeos que viene un ladrón y nos la roba. ¿Esto quiere decir que esa colecta ha perdido, en la obra buena que ustedes han hecho en esta colecta, ha perdido su valor? No. Se habrá perdido el valor material. Hemos perdido el dinero contante y sonante. Pero la obra, la acción que ustedes han hecho, esa no se ha perdido. Esa está acumulada en el cielo. Donde el Señor nos dice que hasta un vaso de agua que demos en su nombre tendrá su recompensa en el cielo. Los bienes materiales, vuelvo a repetir, son necesarios en esta vida. Tienen su importancia. Pero adquieren todavía muchísima más importancia cuando los ofrecemos, cuando los damos. Y sobre todo nuestros bienes personales, nuestras cualidades, nuestros talentos. Cuando eso lo damos, lo ofrecemos, todavía también adquiere un valor grandísimo. Pero tiene que ser siempre con nuestro ofrecimiento. No porque tengan ese gran valor aquí en la tierra, que son bienes pasajeros. Pero esos bienes que son pasajeros, por nuestro ofrecimiento, se convierten en algo eterno. Dejan de ser pasajeros para convertirse en algo eterno. La parábola de hoy es una parábola muy seria. Jesús nos hace dos advertencias. La primera, que seamos fieles en lo poco. Esas cosas que tenemos aquí en la tierra, esos bienes materiales, esas cualidades que el Señor nos ha dado, son cosas pequeñas, pero las podemos convertir, como vengo diciendo, en algo grande. O sea, el Señor quiere que demos ese poco para recibir lo grande. Y eso grande, ya lo he dicho antes, nos hacemos un bien a nosotros mismos. Crecemos cuando nos damos, cuando nos donamos como personas y cuando donamos cosas nuestras. Hacemos un bien a la persona a la que ayudamos. Hacemos que crezca el reino de Dios. Y además de eso, nuestros bienes tienen un valor trascendental que pueden conseguirnos la vida eterna. O sea, si somos fieles en lo poco, nos estamos preparando para recibir lo grande. Y en segundo lugar, la parábola de hoy pone de relieve la presteza de este administrador, que en cuanto le dice el Señor que lo va a despedir, enseguida piensa rápidamente cómo tiene que hacer para asegurarse la vida. Ahí también el Señor nos está diciendo que tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos en la vida, las oportunidades que tengamos de hacer el bien. ¿Saben ustedes lo que decía San Juan de Dios? Estas son cosas de los santos. San Juan de Dios, un santo que estaba en Granada, allí él fundó unos hospitales para cuidar a las personas que no tenían posibilidades de que nadie los atendiera, y allí él salía por las calles con un yugo en los hombros, colgaban 2 ollas, y él decía: ¿quién quiere hacerse bien a sí mismo? ¡Qué profundidad! ¿Quién quiere hacerse bien a sí mismo? Estaba invitando a los demás que dieran sus donativos, sus limosnas, para ayudar a los pobres del hospital. ¿Quién quiere hacerse bien a sí mismo? Pues ahora Elías nos va a presentar también este proyecto internacional para aquellas personas que quieran hacerse bien a sí mismo. En primer lugar, agradecer a don Juan Manuel la oportunidad que nos da Cáritas para que podamos presentar este proyecto. Volvemos con el proyecto de cooperación internacional o cooperación fraterna que estamos realizando a través de Cáritas Española y Cáritas Internacional. El último lo dirigimos a la India. Sin embargo,
cambiamos de continente, nos vamos a África. ¿Por qué? Porque de los 54 países que forman el continente, más de la mitad, 28, son de los más empobrecidos del planeta, con una población de 1.400 millones de habitantes que para 2050 se habrá duplicado. Porque debido a las epidemias, los conflictos armados, las hambrunas, por las sequías o inundaciones, una gran parte de la población se ve obligada a migrar. De esa migración, el 75% es interior y el 25% restante sale de África. Y a estos últimos los vemos y sentimos muy de cerca, llegando de la forma que lo hacen a nuestras costas y las del sur de Europa, para que, aun siendo necesaria su mano de obra, los tratemos como los tratamos. Aquí voy a hacer un inciso y recordarles a ustedes que las personas estas que vienen huyendo de la hambruna, que jugándose su vida atraviesan kilómetros, desiertos, mares, cuando llegan aquí, Cáritas, hacemos todo lo posible para poderlos integrar. Les enseñamos el idioma, les buscamos casa, les buscamos trabajo, los ayudamos en todo lo que podemos, porque son personas humanas y además tener en cuenta que son hijos de Dios y nosotros como cristianos, y como ha dicho don Juan Manuel en la homilía, debemos ayudarlos como hijos de Dios que son y nosotros cristianos que somos. Por eso desde Cáritas queremos aportar nuestro granito de arena para ayudarles a que tengan la posibilidad de vivir dignamente, trabajando su propia tierra, tratando de conseguir fijar población y evitar así la migración. Esta es la parte más importante del proyecto, porque nosotros desde Cáritas lo que verdaderamente pretendemos es que estas personas no tengan que emigrar, sino que tengan que vivir allí, que puedan vivir ellos mismos por su trabajo y no necesiten, se vean en la obligación de emigrar de sus países. Esto no se puede hacer en un año ni en dos, esto es a largo plazo, pero es a lo que pretendemos y lo que pretendemos desde Cáritas, que ellos mismos con estos proyectos puedan conseguir no tener la necesidad de salir de su país. Este proyecto está focalizado en Mozambique, país que ocupa el lugar 185 de 191 según el Índice de Desarrollo Humano del 2022, donde el 75% de su población vive en situación de pobreza. El 80% vive en zonas rurales, todo lo contrario que en nuestro primer mundo. El proyecto se desarrolla en la provincia de Inhambane, distrito de Jangamo, y en concreto en 5 comunidades de la localidad Guyá, trabajando con 600 familias, en su mayoría agricultores. Teniendo en cuenta que es una zona muy expuesta al cambio climático, las tierras son poco fértiles y sin acceso del agua. Por eso, el objetivo del proyecto se centra en la seguridad alimentaria y medios de vida. Tomando la agricultura como principal elemento sobre el que gira la vida de estas comunidades, trabajando en grupos se preparan las tierras comunitarias, enseñándoles y aplicando nuevas técnicas, como nuevos cultivos, el uso de abonos naturales, conservación y cuidado de los cultivos, tratamiento para plagas, etcétera, etcétera. Y a la vez, o quizás lo más importante, se incide y mucho en el uso del agua, porque saben ustedes que estas tierras tienen un clima muy inestable, lo mismo llueve mucho que no llueve nada, entonces hay que aprovechar cuando llueve mucho para enseñarles a almacenar ese agua para que luego cuando haya sequía la puedan utilizar. Cuidando los pozos ya hechos, buscando nuevos pozos, trabajando para potabilizar el agua y todo esto se lleva a cabo desde comités de gestión del agua creados para asegurar el mantenimiento y buen uso de un elemento tan primordial para la vida como es el agua. También se realizan campañas para mejorar la higiene, la nutrición, la educación, la importancia de la mujer y sus derechos, donde casi nadie los conoce, cuando realmente ellas son el motor de las familias. De hecho, en el proyecto, la selección hacia quien se dirigen las ayudas es por criterios de vulnerabilidad y la mayoría son mujeres, viudas, separadas o abandonadas. En definitiva, un proyecto a largo plazo, como les he dicho antes,
que iremos apoyando cada año y mostrando los logros conseguidos, pero sobre todo colaborando en potenciar la dignidad de las personas. Creemos que es el aspecto más importante de cualquier proyecto enfocado a ayudar a los más pobres. Muchísimas gracias por anticipado por su granito de arena que puedan aportar a este proyecto, en nombre de todos aquellos a los que le llegarán nuestras donaciones y, sobre todo, recalcarle que Cáritas somos todos. Gracias.